75, 80, 100 años, pero aún sigue siendo un periodo corto. Y estuve buscando en qué y pensando en qué cosas invertimos mayor tiempo en nuestra vida. Y la verdad es que estuve sacando algunos cálculos. Estoy medio como con el envión de la tesis y demás. Anoche estuve haciendo un par de cálculos para decir estas cosas que voy a decir. Pero son datos muy interesantes que está bueno tener en cuenta para poder evaluar en qué estoy invirtiendo mi tiempo. Encontré un estudio realizado en Estados Unidos por una asociación que se llama, lo voy a nombrar mal, pero bueno, Global Overview Report, o como se mencione, no importa, compiló datos de 45 países y saben que determinó que una persona usa en promedio el celular 6 horas y media por día. 6 horas y media por día es un montón de tiempo. Estuve sacando algunos cálculos. Esto equivale a un total de 2.400 horas en un año. Esto corresponde a un total de 98 días de 365 días. Ahora, yo quiero que más o menos estimemos esto. Hoy, la verdad, yo cuando tuve mi primer teléfono, no sé, tenía 10, 11 años, 12, no sé, ¿cuántos años tenía? Sí, me acuerdo que papá había renegado mucho porque papá no quería que yo tenga teléfono, pero vieron que las abuelas a veces malcrían a los nietos. Bien, estamos todos de acuerdo con eso. Bien, pero yo empecé a tener como a los 12 años mi teléfono, que no eran teléfonos inteligentes como los de ahora, se jugaban jueguitos, estaba bueno. Fue una linda experiencia, ¿no? No te enviciaban tanto como los de ahora. Pero hoy, en la actualidad, cada vez es menor la edad en la cual los chicos tienen acceso a un dispositivo digital. Y en cierto modo, trae ciertos beneficios como que estimulan, pero el exceso a las pantallas no está bueno. Ahora, yo puse un promedio que más o menos, si un niño comienza a usar desde los 5 años hasta los 75, el teléfono, o sea, casi a lo largo de toda su vida, va a estar delante de una pantalla 19 años usando el teléfono, con un promedio de 6 horas y media. Ustedes dicen, es un montón, chicos, 19 años. Si quieren pueden hacer las cuentas y demás, yo las revisé. El cálculo da 19 años una persona delante del teléfono. Es un montón. Y yo me ponía a pensar como cristiano, ¿no? Cuando leemos y decimos, de día y de noche meditaré en tu palabra, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, como ciervo que brama por las aguas. Y si nosotros invirtiéramos esos 19 años en conocer de Dios, creo que realmente tendríamos una vida mucho más bendecida y mucho más cerca de Dios. Pero hoy, lamentablemente, Satanás se encarga de poner en nuestro camino un montón de distracciones para alejarnos de Dios. ¿Cuál es la diferencia a simple vista entre una persona muerta y una persona que está dormida? Vos la ves y a simple vista no hay muchas diferencias. Satanás lo que estuvo haciendo y lo que se encarga este último tiempo es adormecernos. Una persona que está dormida no hace nada, es equivalente a una persona que está muerta. Y a veces, el invertir tanto en cosas que tal vez nos envician, que está bueno usar el celu, no estoy diciendo, no estoy diciendo, está bueno. El problema es cuando hacemos un uso excesivo. Y es terrible porque es cada vez más baja la edad en la cual usamos el teléfono y cada vez durante más tiempo. Y es tiempo que no se recupera. Y realmente es bueno ser conscientes de en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Ahora, una de las segundas actividades, de esta no podemos zafar. Esto por cuestiones de salud lo tenemos que hacer, que es dormir. Y les recomiendo, por cuestiones de estudios mentales y todas aquellas, digamos, consecuencias que trae si uno no duerme bien, que uno tiene que dormir lo recomendado.
En promedio una persona adulta son 7, 8 horas. Una persona más grande son 6, 5 horas, depende. ¿Vieron que los jubilados se levantan re temprano? Probablemente. Pero tomemos un promedio de 7 horas, ¿ok? Entonces digamos que un hombre adulto duerme en promedio 7 horas. En un año, esto representa un total de 2.555 horas. Bien, hagamos de cuenta que una persona vive 75 años, que es un promedio. Una persona pasa en total casi 22 años de su vida durmiendo. Es un montón. Si quieren después les muestro la hoja de cálculos, todo. Lo charlamos, no hay problema. Trabajo. Número 3. Una persona trabaja 8 horas por día, 6 veces a la semana, en general. Esto equivale a 48 horas semanales. El año tiene aproximadamente 52 semanas. Es un total de 2.400 horas anuales sin contar el viaje. Si tenemos en cuenta que una persona trabaja durante 30 años, esto equivale a 8,22 años de vida. Bien, vamos a ver los totales. Y yo sé que capaz pueden decir, che, pero ¿esto qué tiene que ver con la palabra de Dios? ¿De qué estamos? ¿En un curso de coaching? ¿Estamos en un taller? No. Ahora lo vamos a explicar a través de la palabra de Dios. Si sumamos las 3 actividades que más se usan, 19 años de celular, 21,9 durmiendo y 8,22 trabajando, nos da un total de 48,22 años que nos pasamos en esas 3 actividades. Si en el mejor de los casos vivimos 75 años, nos quedan un total de 26,78 años para disponer del tiempo que querramos. Es poco tiempo, ¿no? Bien. Y yo quiero preguntarte, ¿de qué forma estamos viviendo nuestra vida frente a Dios? ¿Y por qué te expliqué todas estas cosas? Porque el Salmo, y ahora sí, en el Salmo 90, ahí te voy a invitar a que busques en tu Biblia, Salmo 90 dice, a partir del versículo 9, el Señor nos manda a pensar en la forma en cómo estamos viviendo. Y yo esta última semana estuve pensando mucho en esa canción que dice, enséñame a vivir la vida, enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que. Y qué interesante esa canción viejita, pero muy poderosa, porque si uno se pone a reflexionar, tiene razón. Y la palabra de Dios dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Un pensamiento es algo rápido. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira, tu indignación, según que debe ser temido? Y este versículo me tocó el corazón. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y por eso es que hice un poquito todo este análisis, un poco engorroso para aquellos que no les gustan los números, pero que está bueno cada tanto detenernos en el camino y ponernos a pensar de qué manera estamos viviendo nuestra vida. Ahora, hay 4 formas en las cuales podemos estar viviendo. Hay un montón más, pero como no quiero ser extenso, me concentré en 4. Que arrancan, se van a acordar porque arrancan con la palabra in. In significa negación. La primera manera en cómo podemos estar viviendo nuestra vida es de una manera insensata. La sensatez es lo contrario a la sabiduría. Y acá yo me ponía a pensar en un personaje muy conocido, que ese personaje se llamaba Sansón. Una persona que había sido llamada a los caminos de Dios,
a liberar al pueblo de Israel, a hacer grandes obras, a hacer cosas buenas que el Señor había establecido para él. Pero él vivió de una manera insensata y terminó mal. Ustedes saben cómo terminó la vida de Sansón por jugar con Dalila. Terminó encadenado, terminó sin ojos, terminó ciego, que representa en cierto modo una ceguera espiritual, que representa en cierto modo esclavitud. Pero él vivió de una manera insensata, por no tener en cuenta lo que Dios quería para su vida. Y en medio de la vida de Sansón, Dios le puso personas para mostrarle que las cosas que él estaba haciendo no eran correctas. A sus padres. Antes de que Sansón se cruzara con Dalila, ella había tenido problemas con las filisteas. Ya se había fijado en personas que no eran de su pueblo. Pero él no escuchó a sus padres. Y es un peligro cuando nosotros no escuchamos el consejo de los líderes, de las personas que nos aman, de las personas que nos quieren. Y Sansón le pasó eso. No quiso escuchar el consejo de Dios. No quiso seguir lo que Dios había establecido para él. Él quiso hacer las cosas a su manera y terminó así, viviendo de una manera insensata. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuánta verdad tiene la palabra de Dios? ¿Cuántas personas tal vez hoy uno conoce, ya grande, que vivió una vida lejos de Dios y pasa una situación y le echa la culpa a Dios por las decisiones que él mismo tomó? La palabra de Dios es sabia. En Eclesiastés 10:13 dice: los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas, por lo tanto llegan a conclusiones locas y malvadas. Hablan y hablan sin parar. Es terrible. Sansón vivió de una manera insensata. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Proverbios 17:25, los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a luz. Tenemos que pensar de qué manera estamos viviendo frente a Dios. Número 1, insensata. Número 2, de una forma insensible. Y hoy Valen hablaba acerca un poco de los religiosos, los fariseos. Y yo me ponía a pensar en ellos, que tenían a Jesús, a Dios mismo, delante de ellos, pero debido a la dureza de su corazón, no se dieron cuenta que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se había acercado a ellos para darles salvación. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Ahí ¿qué entendemos por corazón? Interesante. La Biblia considera que el corazón es el centro de la personalidad humana, que produce las cosas que normalmente atribuimos a la mente. La Biblia no habla de corazón como el órgano físico, sino como el centro de nuestro pensamiento, el centro de nuestras decisiones. Ahora, yo me ponía a pensar, bueno, ¿por qué se endurece el corazón? ¿Por qué se endurece el corazón? Y una de las cosas que puede generar que nuestro corazón se endurezca, número 1, es olvidar a Dios. Olvidar a Dios, muchas veces nos olvidamos de cómo Dios nos ha bendecido y de lo que ha hecho por nosotros. En Marcos capítulo 8, versículo 17 al 18, está Jesús con sus discípulos. Está hablando del tema de la levadura de los fariseos y demás, y los discípulos no pueden comprender a qué se estaba haciendo referencia a Jesús. Y Jesús le dice, y entendiéndolo Jesús, le dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís.
y no recordáis? Los discípulos hace un tiempo atrás habían experimentado la multiplicación de panes y peces, habían visto el obrar de Dios, pero claro, se ve que para esta circunstancia ellos se habían olvidado de lo que Jesús había hecho. Y Jesús le dice, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Cuando nosotros vivimos una vida y nos olvidamos del obrar de Dios, de lo que Él hizo por nosotros, nuestro corazón se va endureciendo lentamente. Lo podemos comprobar empíricamente cuando nosotros, me pasó con el campamento, que fueron 3-4 días a full, palabra de Dios, alabanza, adoración, es como que estaba tocando el cielo con las manos. Y a muchos de nosotros nos puede pasar lo mismo. Cuando pasamos tiempo cerca de la presencia de Dios, es como que todo fluye en un carro con rueditas que está súper engrasado. Pero somos humanos y a veces al siguiente día, en vez de leer 2 capítulos, leemos 1 y medio, y al siguiente 1, y al siguiente medio, hasta que dejamos de leer y nos vamos olvidando de Dios, de tenerlo en cuenta, y nuestro corazón se va lentamente endureciendo. Ahora, también nuestro corazón se puede endurecer por no confesar, por pecar y no confesar el pecado. El pecado nos separa de Dios. Siempre lo predicamos, siempre lo decimos. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos sufrieron una separación de Dios. Y a veces lo tomamos como que esto es algo para aquellas personas que están lejos de Dios y no lo conocen. Pero es un continuo. O sea, esto lo tenemos que tomar como algo continuo en nuestra vida. Porque si nosotros vivimos una vida de pecado y no lo confesamos, llámese mentira, llámese enojo, no tomes pecado como matar a alguien, que es algo grave, nos termina alejando de Dios. O sea, el pecado no confesado nos termina apartando de la presencia de Dios. A veces no tomamos conciencia de que el Espíritu Santo está acá dentro nuestro. O sea, somos súper bendecidos de que el Espíritu Santo está acá. Tenemos a Dios con nosotros 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, todo el tiempo. Cuando nosotros estamos discutiendo con alguien, Dios lo está viendo. Cuando nosotros estamos tomando algo que no nos corresponde, Dios lo está viendo. Cuando estamos viendo, mirando algo que no nos conviene, Dios está ahí con nosotros. Nada es oculto ante los ojos de Dios. Y cuando nosotros decidimos vivir de esa manera, nuestro corazón se va enfriando, se va endureciendo. En 1 Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo habla acerca del carácter de los hombres de los últimos días. Y habla de una expresión muy interesante, que habla de la conciencia cauterizada. Algo cauterizado es cuando alguien se quema, se hace la cicatriz y uno pierde sensibilidad por esa lastimadura, por esa cicatriz, por esa quemadura. Bien, cuando nosotros nos quemamos con el pecado, ocurre de la misma manera con nuestra conciencia. Nuestra conciencia se cauteriza. Entonces nos volvemos incapaces, nos volvemos insensibles frente a la presencia de Dios. Número 3. ¿Qué puede endurecer el corazón? El orgullo. El orgullo viene de parte de Satanás. Él quiso ser como Dios, se rebeló frente a Dios. Lucifer, el ángel más hermoso, se rebeló contra Dios por querer ser igual a Dios. El orgullo es algo que no fue creado por Dios. El orgullo es algo que viene de parte de Satanás. Y es algo que nos puede alejar de Dios. Cuando nos inclinamos a hacer las cosas a nuestra manera, pensamos que podemos hacer las cosas por nuestra cuenta, actuar por nuestra cuenta, ¿no? Recibir consejo. ¿Cuántos batallamos con el orgullo? Yo fui y sigo siendo una persona que batalla con el orgullo. A veces cuando el Señor nos da
capacidades, inteligencia, cosas, hay que tener mucho cuidado porque uno puede terminar convirtiéndose en un orgulloso y diciendo, esto me lo gané yo, esto me lo merezco. Y saben que ese corazón orgulloso se termina endureciendo y eso nos termina alejando de Dios, nos vuelve insensibles. Pero también puede ser que nuestro corazón se vuelva insensible debido a las decepciones, debido a las situaciones difíciles, al sufrimiento, rupturas amorosas, cosas que vivimos en la sociedad. Probablemente todos de nosotros, todos o la mayoría, hayamos vivido alguna decepción. Y es feo, capaz, cuando nosotros ponemos la confianza en una persona y esa persona nos falla. Un familiar, un ser querido, un amigo. Y como que nuestro corazón se vuelve insensible porque es como que uno dice, bueno, lo entregué todo, pero esa persona me falló. ¿Cuántas veces nos puede pasar? Somos humanos y estamos expuestos a que nos pasen esas cosas. O tal vez vivimos una infancia dura y el hecho de vivir una infancia llena de sufrimiento nos lleva a tener una actitud dura, un corazón endurecido a causa de la circunstancia. El Señor nos dice que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo estamos tratando nuestro corazón. Ahora, número 3. Habíamos visto, número 1, ¿se acuerdan? ¿Me siguen? ¿Cuál era número 1? Número 2. Bien. Y número 3, inmoral. Una de las formas en que podemos estar viviendo es de forma inmoral. Y suena bastante feo, pero uno también tiene que hablar de estas cosas. Y saben que mientras me acordaba de esto, me acordaba de los hijos de Elí. Y la verdad es que hay un versículo que describe cómo eran los hijos de Elí. Y la verdad es que no me gustaría que Dios me describiera de esta manera. En 1 Samuel 2:12 dice, escuchá, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. O sea, una declaración tremenda, tremenda. Y los hijos de Elí habían sido llamados eran de la, si no me equivoco, Cris corregime, pero eran de la tribu de Leví. Ellos estaban, digamos, ellos tenían el privilegio de ser sacerdotes en el templo, delante de la presencia de Dios. O sea, no eran cualquier persona, ¿eh? Eran personas que habían sido llamadas por Dios, pero los hijos de Elí no tuvieron en cuenta a Dios, vivieron de una manera impía. ¿Cuáles eran los pecados? Número 1, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Esto lo podemos leer en 2 Samuel 2:18, por cuestiones de tiempo no quiero hacerles perder el tiempo. Pero número 2, también tenían inmoralidad sexual con las mujeres que velaban en la puerta del templo. Básicamente tenían relaciones sexuales con las mujeres que iban a la puerta del templo. Es terrible. O sea, si uno se lo pone a pensar, es terrible. Y uno dice, bueno, estas cosas no pasan ahora. Pero hace unos minutos atrás, yo dije que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y a veces uno puede caer en situaciones de inmoralidad por no tener en cuenta la presencia de Dios. Ahora, yo durante mucho tiempo escuché, y es verdad, que nuestras acciones tienen consecuencias. Y hay un principio fundamental de acción y reacción. Si yo le aplico una fuerza a esta silla, se va a mover. La acción fue la fuerza que yo le apliqué a la silla y la reacción fue que la silla se movió. Ese principio que rige las leyes fundamentales de la física también rige en nuestra vida, porque estamos sometidos a un cuerpo físico. Entonces, todas nuestras consecuencias, todas nuestras acciones traen consecuencias, sean buenas o sean malas. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias
ellos tuvieron consecuencias personales, afectaron a su propio ser, porque ellos terminan siendo destituidos de la orden sacerdotal y terminan perdiendo la vida de una manera terrible. No solamente eso, sino que también hubo consecuencias familiares, porque toda la generación fue destituida. Dios le había dado un lugar de privilegio a ellos, pero a causa de su pecado, de no tener en cuenta a Dios, terminan afectando a los demás, a los familiares. Y número 3, también termina afectando a la integridad del entorno, a las mujeres. Estas mujeres que cometían actos de inmoralidad con los hijos de Elí, también fueron afectadas por sus decisiones. Entonces, pensando estas cosas, tenemos que vivir de manera piadosa y tenemos que ser muy sabios a la hora de decidir, a la hora de actuar, porque eso no solamente me afecta a mí, sino que también le afecta a mi entorno. Número 4, la indiferencia. Y acá vamos a hablar de Esaú. Esaú, ¿qué es lo que hizo? Vendió su derecho de primogenitura por un plato de comida. Él había nacido primero, él tenía el derecho a ser primogénito. Él era un hombre de casa, un hombre fuerte, velludo. Se concentró en las cosas terrenales y despreció las cosas espirituales y vendió su derecho de ser primogénito por las cosas terrenales. Y Esaú, en cierto modo, representa vivir en la carne. Y si un día nosotros conocimos de Dios, somos hijos de Dios, gustamos de las bondades de Dios, pero despreciamos la primogenitura que tenemos en Cristo por un plato de comida, llámese plato de comida, no sé, lo que te puedas imaginar que es terrenal. No quiero dar ejemplo para que nadie se ofenda, pero la palabra se explica por sí sola. Si nosotros somos hijos de Dios, fuimos llamados, gustamos de la gracia y de la bondad de Dios, pero despreciamos nuestra primogenitura, va a haber consecuencias y nos comportamos de una forma indiferente. En Romanos 8, 6 al 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros somos como Esaú y nos entregamos a vivir una vida en la carne, es imposible que nuestras obras sean agradables delante de la presencia de Dios. Ahora, después de haber visto estas 4 como las llamé, vamos a ir concluyendo en cómo quiere Dios que vivamos. Probablemente ninguno de nosotros vivimos como los 4 que ya mencionamos. Probablemente no, acá somos todos muy espirituales. Probablemente yo soy el único que tiene estos problemas, pero no pasa nada. Entonces en Tito capítulo 2 vamos a ver cómo Dios quiere que vivamos. Y dice, y se nos instruye. Esto en versión NTV está, así que algunos fanáticos de la Reina Valera 60 capaz me va a criticar. Está en NTV para que sea un poquito más entendible. Pero dice, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir, escucha bien, con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida, escucha bien, para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Número 1, con sabiduría.
Y la sabiduría es contrario a la insensatez. Ahora, ¿cómo yo puedo tener sabiduría? A ver, alguien que me responda. Hay un versículo muy claro. El que tenga falta de, pídasela a Dios. Dios es la fuente de toda sabiduría. Él tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento pleno y completo. Y la única manera de que nosotros podamos vivir con sabiduría es teniendo la sabiduría que viene de parte de Dios. La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia, porque uno puede ser inteligente para hacer cosas malas. Hay un montón de ladrones que son especializados son muy inteligentes, pero para hacer cosas malas. No sé si se acuerdan, hace unos meses atrás, estos ladrones que hicieron un túnel, pero de una obra de ingeniería impresionante. No sé quién habrá sido el ingeniero ahí. Pero la sabiduría es diferente a la inteligencia y Dios quiere que vivamos de una manera sabia. Pero también dice de una manera justa, en justicia, que es contrario a lo inmoral. Dios quiere que nosotros tengamos una vida que a Él le agrade. Cristo es quien tiene que ser nuestro ejemplo. Cristo vino a la tierra para enseñarnos. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible. Para que nosotros aprendamos a vivir de la manera en como Cristo vivió, tenemos que conocerle. Por eso es que expresé la cantidad de horas que gastamos en el día y en la vida para realmente pensar en ¿y cuánto tiempo estamos invirtiendo en conocer a Dios? ¿En cuánto tiempo estamos invirtiendo en conocer a Jesús? Ese Jesús que se entregó por mí. Ese Jesús que lo dio todo en la cruz. Porque la única manera de vivir una vida sabia, una vida en justicia, es por medio de Cristo, es por medio del Espíritu Santo. Nada bueno puede salir de nuestra carne. De nuestra carne salen los malos deseos, sale el orgullo, sale el enojo. Es una batalla que tenemos todos los días. Por eso es necesario crucificar nuestra carne para que podamos vivir una vida a través del Espíritu. Si hay algo bueno que puede salir de nosotros, no es por nosotros, es por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces la única manera de vivir en sabiduría, en justicia, es por medio del Espíritu, pero también una vida de devoción a Dios. Y una vida de devoción a Dios es una vida contraria a la indiferencia y la insensibilidad. Y acá podemos tomar un montón de ejemplos, podemos volver a retomar el ejemplo de la mujer que derrama el perfume ante los pies de Cristo. Cómo es que ella derramó su corazón ante la presencia del Dios Todopoderoso. Una vida de devoción a Dios. Una vida que realmente le entregue todo. En nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestra alabanza, con todo lo que le podamos dar. Esa es la manera en cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Una vida de devoción. Una vida que lo tenga en cuenta a Dios. No que seamos religiosos y venir a la iglesia todos los jueves, todos los domingos, que está buenísimo. Sino una vida toda la semana. Una vida que lo tenga en cuenta en cada decisión que vamos a tomar. Incluso hasta en las cositas pequeñas. Che, Señor, ¿qué tengo que hacer? O antes de ir a algún lugar, orar, Señor, te pido por esto. Eso es una vida de devoción. Y tenemos que animarnos a experimentar de la presencia de Dios. A veces no le pedimos mal, no recibimos porque le pedimos mal, pero a veces no nos acercamos a Dios o no le pedimos en oración porque tenemos miedo de que Él no nos responda o que la respuesta que nos da no nos guste. Pero Dios siempre, los planes de Dios siempre son perfectos para nuestra vida. Y realmente
Para que nosotros vivamos una vida que Dios quiere, tenemos que vivir con sabiduría, con justicia y con devoción. ¿De qué manera? Según Tito, capítulo 2, apartándonos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Esto es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Cuando nosotros antes de cometer algún acto, no va a descender un ángel del cielo y te va a decir, no lo hagas. Capaz tenés el Espíritu Santo, si no estás tan insensibilizado, capaz adentro tuyo sentís que eso que vas a hacer no está bueno. Pero no va a descender un ángel del cielo a detenerte por lo que vas a hacer, sino que cada uno toma la decisión de sus acciones. Y acá el Señor nos aconseja en Tito capítulo 2, apartarnos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Ahora, qué difícil que es, ¿no? Qué difícil que es tal vez para un adolescente que está en plena adolescencia y ve a todos sus amigos que se pusieron de novio o de novia y decir, yo no quiero eso, yo voy a esperar hasta el matrimonio. Qué difícil es cuando uno capaz tiene una empresa y ve que todos los demás evaden impuestos y uno dice, ¿sabes qué? A Dios eso no le agrada, yo eso no lo voy a hacer. Qué difícil es cuando tenemos que ir contra la corriente de este mundo. No es fácil, pero es la única manera de poder honrar a Dios. Y la única manera de honrar a Dios es viviendo una vida en espíritu. Porque como les dije, la carne y el espíritu se oponen entre sí. Si nosotros queremos vivir una vida conforme a Dios, tenemos que menguar para que Cristo crezca. Como la actitud que esa mujer tuvo delante de la presencia de Jesús. Una actitud de adoración, una actitud de reverencia, una actitud que decía, te lo entrego todo, Jesús, haz lo que quieras. Y esa es la manera en cómo nosotros debemos vivir. ¿Cómo quiere que Dios vivamos? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios quiere que vivamos una vida que traiga fruto. Los hijos de Dios estamos llamados a tener gozo en medio de la tristeza. Y para el mundo esto puede sonar una controversia. Pero si realmente experimentamos del amor de Dios, de su fortaleza, yo les aseguro que en medio de la situación más difícil que podamos estar enfrentando en nuestra vida, va a haber gozo, porque uno tiene la seguridad de que Dios es quien está permitiendo que estemos en esa situación. También quiere que vivamos una vida de amor. Nosotros conocimos el verdadero amor cuando conocimos de Cristo. Antes éramos incapaces de poder amar, porque amar es una capacidad que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Qué bendición es poder amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos. Qué lindo es poder ver cuando el otro tiene una necesidad y decirle, che, ¿sabes qué? Yo estoy para vos. Yo estoy. Capaz no tenés ni para comer, pero le compartís igual. Y ese es el amor que viene de parte de Dios. Un amor que lo entregó todo. Pero también nos da paz. Paz en medio de las situaciones difíciles. Y cuánta paz necesitamos. Dice que Jesús no nos da la paz de este mundo, nos da una paz diferente. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios tiene una vida maravillosa para que nosotros vivamos. Pero ¿sabes qué? Depende de vos. Depende de la decisión que vos tomes. Porque Cristo lo hizo todo en la cruz y nuestra salvación es por gracia, es por fe, es por su bondad. Pero la forma en cómo vivamos delante de la presencia de Dios depende de cada uno de nosotros. Dice, por último, y ya con esto termino, mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y nos dice, antes no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que nos caracteriza como iglesia y en particular al grupo de jóvenes y algunos adolescentes, es en las juntadas poder compartir una alabanza, un pensamiento, algo de ánimo. Es algo que surge en el corazón de Dios. Es algo que Dios nos da para poder bendecirnos. Y yo realmente, hoy Dios nos está motivando a vivir una vida en espíritu. A apartarnos de todo aquello que a Él no le agrada, porque Él tiene lo mejor para nosotros. Y termino con esta pregunta para pensar. ¿Querés vivir una vida a la manera de Dios o una vida a tu manera? Vamos a orar. Señor Dios, Padre amado, Padre todopoderoso, Padre santo, Señor, venimos delante de tu presencia, agradecerte, Padre, por este día que tú nos has dado. Gracias porque muchos de nosotros hemos podido compartir la cena, recordar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, ese sacrificio que nos dio vida, ese sacrificio que hoy nos permite acercarnos delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos enseñas a vivir, nos enseñas a poder agradarte, Señor, y te pedimos que tú pongas en nuestro corazón sabiduría para poder vivir una vida que lleve fruto para ti, Señor. Porque los días son malos, porque los días son cortos. Señor, ayúdanos a entender la brevedad de esta vida para poder darte lo mejor, Señor. Gracias porque tú eres quien nos da la oportunidad de acercarnos a ti. Porque tú, Señor, nos perdonas, tú hoy nos llamas a tus caminos. Y, Señor Padre, te pedimos por aquellas personas que tal vez están lejos de ti, para que puedan acercarse a ti. Señor, tú los recibes con brazos abiertos. Y tú tienes amor y misericordia. Señor, gracias por amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén.